Pues vamos a iniciar este momento de estudio, este momento de oración, este momento donde nos detenemos y ponemos toda nuestra atención para sumergirnos en ese océano de la palabra de Dios que es para dejarnos remojar, ¿sí? No vaya a ser que continuamente que leamos la escritura o participemos de la liturgia de la palabra en la misa, simplemente estemos escogiendo ideas y no dejemos que esa palabra de Dios como océano nos toque, nos moje y que seamos impermeables, ¿verdad? Que no dejemos que esa agua del Espíritu de Dios vaya formando nuestro corazón. Recuerden el retiro que tuve la semana pasada. Me gustó, uno de los predicadores tenía una palabra muy hermosa. Decía que deberíamos de crear una mentalidad bíblica. ¿Qué significa esto? Una mentalidad bíblica es pensar desde la Biblia, a través de la Biblia. ¿Cómo se hace? Cuando nos vamos empapando, cuando nos vamos dejando que Dios moje nuestra interioridad a través de su palabra. Y por eso este canal se llama El Oyente de la Palabra, que significa que el dejarnos oír, hay una docilidad que nos permite no tan solo llenarnos de información en la cabeza, sino sobre todo dejarnos transformar. Iniciamos pues. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar el día de hoy con el sermón de la montaña en Mateo, en su capítulo 5. Es una lectura muy pequeña, pero vamos a ligarla, vamos a unirla al sermón, junto con todo el sermón, con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, como por ahí me pusieron en un comentario, me dicen, yo conocí como las bienaventuranzas, ¿sí? Bien, y son solamente 4 versículos y dice así, capítulo 5, Mateo capítulo 5, del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para esconderla dentro de un tiesto, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así, debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Esta es toda nuestra lectura, este es todo nuestro evangelio. Capítulo 5 de San Mateo, del 13 al 16, solamente 4 versículos. De alguna manera a mí me gustaría que lo enlazáramos, que pudiéramos mirarlo desde la perspectiva de las bienaventuranzas, ¿sí? De las bienaventuranzas. Los últimos versículos de las bienaventuranzas dicen de una manera muy fuerte, muy sorprendente: felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se les calumnie en toda forma a causa de mí. Y dirá, alégrense y regocíjense ustedes, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Y entonces viene ya el versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra. La segunda imagen, ustedes son la luz del mundo. Tercera imagen, una ciudad situada en la cima de la montaña. Y cuarta imagen, un candelero encendido. Bien, ¿qué significa todo esto? Quisiera de alguna manera ubicarlos y creo que este es el puente perfecto para ayudarnos. Entonces, Jesús nos habla de estas bienaventuranzas y de esa felicidad prometida, dirigiéndose personalmente a cada uno de nosotros, como lo escuchamos en la Eucaristía. Y los que lo escuchan son los que lo escuchamos, nos convertimos en ese recipiente donde Jesús nos quiere dar esa luz, donde quiere compartirnos su propia luz como ser humano, ¿sí?
El versículo 13 que escuchamos el día de hoy proclama la identidad de los discípulos, pero una identidad muy particular. ¿Qué significa ser sal? Es la identidad del nuevo cristiano, pero es del discípulo perseguido. Me voy a explicar, ¿sí? Es la sal de la tierra, el discípulo perseguido. Habla precisamente de ese caminar con la cruz. Eso es. Si vemos las imágenes, especialmente esas dos primeras imágenes, la sal. La sal no es algo que uno gusta en sí misma. No es algo que dice uno, oh, voy a comer sal, ¿sí? Y la luz tampoco es algo en sí mismo que me voy a poner a ver la luz, sino que los dos son instrumentos hacia algo. Son valiosas no en sí mismas, para sí mismas, pudiera corregir mejor mi palabra, no para sí mismas, no, la sal no se hace bien a sí misma, ni la luz se hace bien a sí misma, sino que al compartirse. Por tanto, la imagen concreta de la luz nos habla de un candelero, ¿sí? De un candelero, es decir, que la luz tiene que quemar el aceite, tiene que quemar la mecha para dar luz. Habla de la cruz, habla del sufrimiento. Y la sal a sí misma, cuando se da, tiene que morir a sí misma. La sal se desvanece, se pierde en aquello que va a salar, de alguna manera, aquello que le va a dar sabor, ¿sí? Cuando usted se disuelve la sal, se pierde a sí misma, y entonces ahí tenemos la cruz. Por tanto, es bueno siempre vincular ser ustedes la sal de la tierra y ser la luz del mundo, ¿sí? Desde esa perspectiva del misterio pascual, desde la pasión, ¿sí? Desde el sufrimiento, desde la muerte, para dar luz, para la resurrección, ¿sí? Entonces, cuando Jesús nos habla de esta imagen, nos habla de aquellos que son perseguidos, y dice y habla de esa luz que tienen ustedes, es la luz que nos acaba de dar. ¿Cuál es esa luz que nos dio? Las bienaventuranzas. El ser portador de esa bienaventuranza, el ser aquel que es pobre de espíritu, como lo miramos, aquel afligido, ¿sí? Aquel que es paciente, aquel que tiene hambre y sed de justicia, aquel que es misericordioso, aquel que es puro de corazón. Eso significa tener la luz de Cristo, tener la sal de Cristo. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque adquiere o tiene como imperativo el sufrimiento, ¿sí? De hecho, allá en Números, en el libro de los Números, pues nos habla precisamente de que incluso un pan que se ofrecía con levadura debería de estar salpicado con sal. Y de hecho, antes del Vaticano II, de la reforma del Vaticano II, teníamos esos dos elementos en el bautismo, la sal y la luz. Hoy solamente hemos conservado la luz. Sí, cuando se les da a los papás y a los padrinos, se les da la vela encendida desde el cirio pascual. Se dice, reciban la luz de Cristo. Y ustedes, papás y padrinos, se les da son encargados de esta luz para que no se apague. Y antes, al pequeño, al neófito, al bautizado, se le daba una pizca de sal en su lengua, recordándole su identidad. Usted es sal de la tierra. Y el niño obviamente hacía gestos, que significa bienvenido a este mundo donde tienes que desgastar tu vida, donde tienes que morir a ti mismo, donde tienes que para hacer luz tienes que quemarte a ti mismo, de ser perseguido, insultado y todo esto. Entonces, ¿qué significa la sal de la tierra? Que tiene el mismo sabor de Cristo, ¿sí? Las bienaventuranzas, podría decir, como les decía en el video pasado, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, como yo, como Jesús, ¿sí? Es decir, vivir esas bienaventuranzas nos va a llevar a la misma identidad de Jesús y la misma suerte de Jesús. Por tanto, los versículos 14 y 16 declaran su importancia. Son luz del mundo, ¿sí? Ciudad situada sobre la montaña
y lámpara encendida sobre el candelero, ¿sí? Sobre el candelero. Entonces, los discípulos en las dificultades, en lugar de abatirse, ¿qué significa? Ya sabes que eres sal, ya sabes que eres luz, y vendrán dificultades. En lugar de abatirse, se sienten identificados con su Señor, ¿sí? Soy ese sabor, me estoy transformando en las bienaventuranzas y es una felicidad poder disolverme, perderme por mis hermanos. Es una felicidad sufrir por causa de mis hermanos, ¿sí? Y con alegría viven las bienaventuranzas de estar con Él y ser como Él. Entonces, la cruz los hace semejantes a Él con su mismo amor al Padre y a sus hermanos. Los hace la sal de la tierra. Los hace la sal de la tierra. ¿Sí? Por tanto, hablar de ser sal y hablar de ser luz inmediatamente nos da una acción evangelizadora. La evangelización se realiza a través del testimonio de quien cumple en sí mismo lo que aún le falta a la pasión del Hijo en favor de sus hermanos. Y eso lo dirá Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Sí? Es decir, que nos une en nuestra capacidad de sufrir, Y falta, el testimonio es el mismo, es al mismo tiempo sal, escondida, pero muy perceptible, y luz patente y visible que hace que todos disfruten de la gloria de Dios. Esto es algo bien importantísimo. Quisiera meditar un segundito más. ¿Qué significa es ser esa luz, ser esa sal? ¿Sí? Que vuelvo a repetir. Evoca símbolos de sufrimiento, símbolos de cruz, y lo asocio con las bienaventuranzas, especialmente con la última, cuando dice: dichosos ustedes cuando los injurien, ¿sí? Cuando los persigan, cuando hablan mal de ustedes, ¿sí? Por mi causa. Esta parte es muy fuerte, ¿no? La palabra injuriar. ¿Qué significa injuriar? Es decir, pues perder, es una de las persecuciones más graves, es perder la cara, ¿sí? Perder la identidad, ¿sí? Y psicológicamente nos hemos dado cuenta que cuando una persona pierde esa identidad, ¿verdad? O ha sido difamado o ha sido descubierto y ha perdido su dignidad, la persona siente que ha perdido su dignidad, porque la dignidad no se pierde, porque es algo inherente al ser humano, algo que nada ni nadie puede quitar. Pero cuando la persona siente que se le ha quitado, entonces la psicología habla de que es la primera causa de suicidio. La primera causa de suicidio, cuando uno siente que ha sido expuesto, que ha sido desnudado, o que se ha sido calumniado, que se le ha despojado de lo que le pertenecía, de lo que él sentía que era suyo, ¿sí? Entonces podemos ver que es una persecución muy grande, ¿sí? La deshonra, ¿sí? Vuelvo a repetir, está continuamente psicológicamente asociada con el suicidio, ¿sí? Y aquí dice, textualmente la palabra significa perder el rostro, ¿verdad? Perder el rostro. Me gustaría recordarles un poquitito en donde en la misma pasión Isaías habla de que Jesús pierde el rostro, ¿sí? En el capítulo 52 y en el capítulo 53 de Isaías, habla de esta afirmación tan fuerte que nos puede recordar precisamente esta injuria al Señor. En el capítulo 52, en el versículo 14, va a decir: así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era de hombre, sino su apariencia, y su apariencia no era más la de un ser humano. ¿Sí? Después en el capítulo 53, en el versículo 2 va a decir: él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera a nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto habla de
perfectamente se hace el vínculo entre la sal y la luz, que no se busca a sí mismo con ese sufrimiento, especialmente con esa persecución a través de la injuria, a través de la difamación, a través de esa persecución. Pero va a decir Jesús, alégrense y reconcíjense. ¿Por qué? Porque su recompensa no está aquí, sino está en los cielos. Por ahí dejo esa parte. Me gustaría de alguna manera también hablar un poquitito de la luz, de centrarme en el pasaje de la luz, porque la primera lectura que tenemos, y cierto sea que precisamente en la segunda lectura que vamos a tener de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, del 1 al 5, pues habla de que Pablo va a predicar a Jesús y a Jesús crucificado, y tiene perfectamente toda una consonancia, aunque estamos leyendo nuestra carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, de una manera consecutiva, y no necesariamente tiene que contener lo que el Evangelio, el tema principal, nos transmite este domingo. Sin embargo, toda la Escritura coincide en sí misma en encontrar el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Es 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 5. Pero me gustaría que reflexionáramos en eso de la luz, porque la primera lectura de Isaías en el capítulo 58 va a hablar de esa luz. Dice así: ustedes son la luz del mundo. Recordemos, la palabra mundo que va a utilizar Mateo va a ser cosmos, ¿sí? Y la palabra esa cosmos tiene una connotación negativa. No es un mundo ideal. El cosmos es un mundo que significa un orden, una estructura, pero en este momento se va a referir, y vino al cosmos, va a decir vino al mundo, y el mundo no lo recibieron. Es decir, que es una estructura, como va a decir, como el Papa Benedicto XVI suele decir, algo en contra de la cultura de la vida, algo, y como el Papa San Juan Pablo II decía, la cultura de la muerte. Eso es el mundo. Y entonces eso es lo que va a decir: ustedes son la luz del mundo, ¿sí? No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de la montaña. Recordemos, ¿a qué ciudad está encima de la montaña? La Jerusalén. Y habla de que Jerusalén va a ser luz de las naciones. ¿Qué significa las naciones? Luz de los gentiles, luz de aquellos que no conocen a Dios. Y dice, y no se enciende una lámpara para esconderla dentro de un tiesto. El tiesto, de hecho, es una palabra que significa, es para extinguir, para apagar el mismo candelabro, la misma cera, ¿sí? La misma luz. Dice, sino que se pone sobre un candelero. ¿Sí? Se pone sobre un candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Atención en lo siguiente giro que va a hacer Jesús. 16. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes. La luz que hay en ustedes. Primero dice, ustedes son la luz del mundo, y después dice, así debe brillar la luz que está en ustedes. Con estos dos matices, nosotros no somos la luz, sino Jesús mismo es la luz. Pero hay una identificación total de Jesús con su iglesia, de Jesús con sus discípulos, que esa unión, como lo hemos dicho, como aquí en la comunidad hablamos de Gálatas capítulo 4, el 19, hasta no ser transformados ustedes en Cristo, hasta no ser transformados en esa luz, hasta no quemarse, hasta no unirnos. Cuando algo se une al fuego, es lo mejor que puede hacer, porque se pierde la identidad totalmente de mí a través del quemarse, a través del sufrimiento, y me hago esa luz, me hago más luz. Y habla, por repetir, está trazado por la persecución, por la injuria, por el sufrimiento. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús. Entonces habla de esa luz que hay en ustedes. De hecho, el domingo anterior, pues precisamente en el capítulo 4, hablábamos de eso, que Jesús va a Galilea y que es un lugar de tinieblas. Sí, ahí en el capítulo 4, versículo 12, dice que sube allá y se retira a Galilea. Y después va a citar a Isaías, que dice, oh tierra de Zabulón y Neftalí, ¿sí? Y dice, la Transjordania, las Galileas, el pueblo que se hallaba en tinieblas
vio una gran luz. ¿A quién vio? A Jesús. Y entonces ahí nos encontramos precisamente nuevamente que Jesús es la luz que se identifica tanto con el discípulo perseguido, el discípulo que vive las bienaventuranzas, que se hace luz en sí, que se hace uno, que se une a la única luz que es Jesús. Y continúa. Dice, así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Solamente un detalle más, y con esto concluimos. Algunos han dicho, bueno, creo que Jesús se contradice, porque en el capítulo 6 va a decir, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres. ¿Sí? Dice, a ver, porque por fin, o tienen que ver nuestras buenas obras o no las tienen que ver. Si leemos bien el capítulo 6, versículo 1, dice así, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Para ser visto por ellos. No es que nuestras buenas obras no las vean las personas, sino, dice, si tu único interés es que las vean para que te alaben a ti, para que dirijas la mirada en ti, entonces estás equivocado. Dice, de lo contrario no recibirán ninguna recompensa del Padre. Pero exactamente cuando dice, para que la luz que hay en ustedes, ¿verdad? Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Sí? No hay ninguna contradicción. Entonces, Jesús prohíbe que nosotros, con afán de que nos miren a nosotros, que nos glorifiquen a nosotros, vean nuestras obras. Si uno va a hacer una obra de caridad o va a hacer un servicio en la iglesia para que me vean a mí qué tan santo soy, para que vean, y estoy en el lugar equivocado, ¿sí? La única manera en que debo de hacer que la luz brille y que vean mis buenas obras los seres humanos son para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Bien, pues con esto quisiera terminar un poquitito, dar esos elementos para encontrarnos con la liturgia de la palabra este próximo domingo. Y termino pues leyendo la primera lectura que vamos a hacer este próximo domingo, que es de Isaías, del capítulo 58, solamente unos cuantos versículos. Capítulo 58 de Isaías, del versículo 7 al 10, que tiene mucho que ver con la luz, como le hemos explicado, y habla de la luz como las buenas obras. Atención. Compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso como el profeta Isaías profetiza eso que Jesús hoy dice, nos habla de ese asumir, de ser esa flama de amor en Cristo, que sí implica ese servicio, esas acciones, implica entrar en la misma mentalidad de Jesús, ser esa sal y disolverme en lo que hago. Yo a veces veo así a los papás y a las mamás. Vemos cómo la mamá y el papá se disuelven en el hijo. Pierde todo, pierde desde su belleza, pierde su juventud, se entrega. Pero si la mamá está diciendo, véanme, soy la mejor mamá del mundo, ya recibió la gloria en esta tierra. Pero si la mamá se pierde, se entrega, se disuelve en sus hijos, dándoles no
lo que es ella, sino dándoles a Cristo, disolviéndose en ellos, porque ella, el sabor que posee como madre, el sabor que posee como padre, es Cristo. Cristo es la verdadera sal, Cristo es la verdadera luz, y su discípulo se identifica, y entonces estamos llamados a vaciarnos y entregarnos, disolvernos, aunque duela, aunque sufra. Algunas veces he dicho una realidad que desde mí la he aprendido, que los hijos somos ingratos. Los hijos nos olvidamos de nuestros padres. A veces solamente nos duelen cuando están enfermos o cuando mueren, pero la mayoría de las veces ya cuando somos adultos, ¿verdad? Estamos tan entregados a nuestra propia familia que nuestros propios padres son y es normal, ya no son nuestra prioridad. Y es normal. Y esta parte la tenemos que aceptar. La tenemos que aceptar nosotros que somos padres, ¿verdad? Para que los hijos puedan tener su propio espacio. Yo he dado mi luz, y no mi luz, sino la luz que viene de Cristo. He dado mi sabor, y no mi sabor, sino el sabor que viene de Cristo. Y ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo que están dedicando, especialmente que estas palabras pues nos hagan esa luz y esa sal para darle sabor y para alumbrar a los que viven en tinieblas. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos vemos en la Eucaristía. Hasta pronto.